Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy buenos días para todos. Reciban un saludo muy fraterno en esta mañana. Hoy las gotitas de esperanza nos presentan dos imágenes contrarias, la del hombre sabio y prudente, que se contrapone a la imagen del hombre necio. A cada una de estas imágenes corresponde una bendición o una maldición, haciéndonos entender que la bendición y la maldición, la salvación o la condenación, no son un premio o un castigo, sino la consecuencia práctica de la manera como fundamentamos y asumimos la vida, ya sea con sabiduría o con necedad. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. La frase en sí es toda una profesión de fe, que reconoce en Jesús al Señor. Sin embargo, no basta, pues como dirá el apóstol Santiago, también los demonios creen y reconocen que Jesús es el Señor, pero no por eso entran en el reino de los cielos. La fe y la oración tienen que demostrarse en una vida concreta. La liturgia se celebra verdaderamente en nuestro actuar cotidiano, pues de lo contrario correremos el riesgo de decir, profesar y hasta alabar, pero sin que Jesús sea realmente el Señor de nuestra vida. Entonces concluimos que la liturgia auténtica, más que palabras, consiste en hacer la voluntad del Padre, siendo sus hijos y viviendo como hermanos. De ahí la importancia de la escucha, con la misma actitud de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Ella escuchaba la palabra y la ponía en práctica. Pero sabemos que no se puede poner en práctica lo que antes no se ha escuchado y antes también se ha comprendido perfectamente. De manera que la prudencia consiste en afinar muy bien el oído y el corazón para saber escuchar con atención. Una vez que se escucha, meditar para comprender cuál es el sentido auténtico. Y finalmente, proyectar, construir y edificar nuestra vida sobre aquellas palabras de Jesús que ya entendimos perfectamente, palabras que sabemos poseen en plenitud la sabiduría del Padre Celestial. El prudente se diferencia del necio porque cumple las palabras del Señor y no las propias, aquellas que surgen de su egoísmo y de sus propios ídolos. El caso contrario supone el escucha, pero no el poner en práctica lo escuchado. De manera que la diferencia no está en la fe, sino en la obediencia de amor, ya que una palabra que no llega a la vida, a la práctica de lo que dice, queda desvirtuada, despojada de su realidad. No con esto estamos diciendo que no importe la fe, sino solo los hechos. No, lo que queremos decir es que no se puede separar la fe de las obras, la palabra de la práctica y el pensamiento de la realidad. Creo que todos hemos experimentado que si uno no edifica sobre Dios, se derrumba ante la primera dificultad que aparezca. Como dice el padre Fausti, su vida se deshace como una rueda cuyos radios no están en el centro, unidos. En realidad, el que no construye sobre el amor que Dios nos ha enseñado, quedará al final sepultado, precisamente por lo que acaba de construir, fundado en su egoísmo. Sabemos que es mucho más cómodo edificar sobre extensas llanuras de arena, pero tales construcciones como los castillos y las construcciones que se hacen o que los niños hacen cuando van a la playa del mar, no tienen cimientos sólidos, de manera que terminan muy pronto arrasados por la lluvia, por las olas y hasta por un simple ventarrón. Es necesario la buena calidad de los cimientos, sobre todo si están apoyados sobre la palabra que perdura y perdura para siempre. Demos gracias a Dios, recibamos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.
Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.